Bueno, Mercedes, este fin de semana, asegurados del Instituto de Previsión Social hicieron una movilización, creo que fue el día sábado para ser más precisos, y estaban alertando o expresando su temor acerca de un eventual vaciamiento de los fondos, por sobre todo jubilatorios. Y ese es el mayor temor, y justamente queremos consultarle al señor Pedro Aley acerca de cómo está viendo esta situación, don Pedro. Ustedes desde su gremio de jubilados también ven con temor un probable vaciamiento de fondos de la previsional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el tiempo. Bueno, nosotros los jubilados de la Unión Nacional de Jubilados, aclaro que el comunicado ese no pertenece a la Unión Nacional, fue de una organización diferente, la Asociación de Asegurados, que con toda legitimidad expresan su preocupación, ¿verdad? Frente a esa situación, nosotros, la Unión de Jubilados, por supuesto, nos sentamos a mirar los números con toda objetividad y con toda frialdad, para ver si realmente es cierto que los fondos previsionales están en una situación de riesgo. Y luego de un análisis minucioso de las colocaciones... A ver, vamos a retomar la comunicación con don Pedro Aley. Que hay una concentración de recursos en 4 o 5 bancos nacionales, de los 17. Don Pedro, sí. Se cortó justamente la parte en que usted empieza a hacer su análisis. ¿Podría retomar, por favor? Decía usted sí, que estuvieron analizando todo lo que se viene publicando, diciendo, y cuál es la conclusión a la que arriban. Bueno, la conclusión primaria, digamos, a priori, es que hay en el sistema bancario actual hay 4 o 5 bancos que sí tienen el 70% de los recursos previsionales en forma de CDA, en forma de títulos, en forma de bonos. Nosotros no vemos que esos recursos estén en situación de riesgo. Por el contrario, si bien 4 de 17 bancos tienen el 70%, analizamos las garantías que esos bancos ofrecen. Y hablo de BNF, por ejemplo, uno de ellos, el que tiene la mayor cantidad de recursos. La garantía que esos bancos ofrecen por esos depósitos encontramos que son suficientes de acuerdo a la normativa de superintendencia de bancos. Entonces, si bien es importante siempre tener un ojo sobre los fondos previsionales, en este momento nosotros los jubilados no vemos una situación de riesgo así catastrófico, inminente en el sistema bancario. Eso quiero ser muy objetivo y muy claro. De hecho que se dio hoy a conocer un comunicado por parte del Instituto de Previsión Social en donde ante las informaciones difundidas recientemente el IPS considera necesario realizar las siguientes declaraciones para llevar tranquilidad y habla, don Aley, de cómo están colocadas las inversiones, los límites máximos de inversión por emisión, las tasas, el crecimiento que tuvo en base a las nuevas colocaciones. Eso nos puede llegar a hacer confiar más la conciencia colectiva sobre si está o no segura la plata de IPS. ¿Puede llegar a aclararse o todavía es complicada? Mira, nosotros, los jubilados, consideramos que no se está dando una situación de criticidad o de riesgo. No se están dando. Hay algún grado de alarmismo exagerado, digamos, sobre el tema. Ahora sí, nosotros sí tenemos una objeción al tema inversiones del IPS en el sistema bancario. ¿Cuál es? Y se refiere a la pregunta sencilla: ¿en qué se usan los fondos del IPS? Lo que nosotros observamos es que ese gran volumen de dinero que el IPS coloca en los bancos se destina al cortoplacismo y al consumo, es decir, a préstamo para la moto, el plasma, la tele, el viaje a Camboriú, etc. No se destina, salvo una línea de crédito que ofrece BNF a largo plazo, no se destina a generar empleo. Y nosotros creemos que el capital que IPS invierte en los bancos tiene que dirigirse preferentemente a generar trabajo y a generar empleo, no al consumo nomás de corto plazo de la gente.
Esa es una objeción seria que nosotros hacemos al sistema bancario en general, no a un banco particular. Aunque eso le genere mayor rentabilidad, lo que es crédito a consumo. Y le genera mayor rentabilidad al banco receptor de esos recursos. Pero aquí viene la crítica que sí hacemos. Con los recursos de IPS, todo el mundo gana plata. Ganan los bancos, ganan los intermediarios, ganan los políticos, ganan todos, menos el que puso la plata, que es el asegurado y el jubilado, que es el que gana menos. Y debería ser a la inversa, el asegurado, el trabajador que está cotizando al IPS, el empleador que hizo el esfuerzo de formalizarse, son los que deberían beneficiarse de esas enormes inversiones a través de créditos de apalancamiento para crecer o para consolidarse. Pero eso no existe hasta ahora, que es lo que nosotros queremos instalar. ¿Y cómo pretendemos instalarlo? Que aquí viene la idea novedosa, a través de la creación del Banco de Previsión Social, que es lo que estamos hablando con el consejero Carlos Pereira. Sí, justamente hoy él se leía declaraciones suyas hablando de esta posibilidad de crear un banco justamente para que el propio IPS genere mayor rentabilidad de lo que está generando a través de sus depósitos en distintos bancos, ¿verdad? Totalmente. Resulta que en Paraguay, cuando vos mirás banca de desarrollo, tenés solamente AFD, pero no alcanza. Nosotros creemos que falta un agente financiero importante que trabaje esa línea de banca de segundo piso para financiar proyectos de apalancamiento de MIPYMES, de emprendedurismo, que ofrezca líneas de crédito a los asegurados, a los patrones que se han formalizado. Eso no estamos teniendo en Paraguay. Por ahí viene la necesidad de crear un banco de desarrollo donde IPS participe como accionista conjuntamente con los jubilados, que tenemos el capital necesario para constituirlo. Lo que usted está diciendo, para dar un ejemplo, yo si soy un industrial, suponga que tengo una fábrica de plásticos y tengo 500 empleados, están todos formalizados en IPS. Yo como industrial me tengo que ir a la banca privada a solicitar un crédito cuando en realidad IPS me podría dar con beneficios, con ventajas a baja tasa. Eso es lo que usted dice que IPS tendría que hacer. Lo ejemplificaste muy bien, pero yo te pongo un ejemplo aún más gráfico. Vos sos un asegurado nomás, que tenés 50 años de edad, ya tenés 20 y tantos años de aporte y te vas a jubilar dentro de 5 o 10 años. Es seguro que te jubiles por tu historia laboral. Y vos a lo mejor no tenés casa, o querés hacerle una casa a tu hijo, a tu hija, o lo que sea, o tenés una emergencia médica, una operación a corazón abierto, lo que sea. Y para financiar esas necesidades vos tenés que irte a la banca comercial a endeudarte comercialmente a corto plazo y a tasas altísimas. Vos sos un asegurado formalizado o un empleador formalizado. No existe para esa persona frente a esas necesidades ninguna línea que le ayude realmente sin acogotarle. Ese es el nicho que hay que cubrir con una banca previsional. Ahora, don Ale, recuerdo algunas otras experiencias anteriores en donde se apalancaron empresas, industrias, donde se hicieron fondos inclusive de desarrollos inmobiliarios, y recuerdo el Condovac, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en la experiencia, IPS no tuvo muchos clavos ya en su historia con ese tipo de medidas adoptadas. Nunca pagaron. Mira, yo viví la experiencia allá por los 90 y tanto de los famosos créditos directos que daba IPS a sectores, a determinados industriales. Porque la ley de IPS, hay que leer un poco, dice, ¿sabe qué dice? Que las inversiones del IPS se harán preferentemente para beneficiar al sector productivo. Así dice la ley, no dice al sector especulativo. Ahora bien, cuando se dieron esas situaciones de despilfarro de fondos previsionales, no existía una superintendencia de bancos bien estructurada. Era una situación bastante light, era el control. Sí. Recién después de la crisis de los 90, es que nosotros aprendimos realmente que había que potenciar la función de superintendencia en general y más de bancos. Y a partir de ahí empezamos a consolidar un sistema bancario bastante sólido. Ahora, don Pedro, volviendo al tema de los depósitos del IPS, de los fondos del IPS, hay sectores que dicen que el IPS flexibilizó sus normas para beneficiar a un determinado banco, hoy denominado Banco del Poder, Banco Amigo, que es Buenobank. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Y bueno,
Vimos efectivamente que se flexibilizaron algunos parámetros y que efectivamente hay entre esos bancos donde están concentrados el 70% de los recursos, está este banco que mencionaste. Fuimos al análisis estructural de las garantías que ofrece ese banco, en particular que mencionaste, y nosotros encontramos que está suficientemente capitalizado. No vemos el riesgo inminente en relación a ese banco. Por el contrario, accedimos a documentaciones que demuestran que es plenamente solvente. Entonces, lo peor que podemos hacer frente a un sistema bancario es empezar a echar dudas cuando no es necesario echar dudas. Somos críticos, somos objetivos, somos críticos, pero nosotros los jubilados, no, por lo menos desde mi organización, no vamos a creer en fantasmas por ahora. Bueno, don Pedro Alli, muchas gracias por su tiempo. Con gusto, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está, vamos a mostrar el comunicado del IPS que ya un fragmento leyó Mercedes, acerca de que en un año el IPS depositó 451 millones de dólares de sus fondos en Ueno Bank. Y dice, no es cierto que esté el IPS dilapidando los aportes jubilatorios. No es cierto que los fondos de los asegurados sean colocados en una sola entidad financiera. No es cierto que las transacciones se realicen sin control ni transparencia. No es cierto que las inversiones superen los límites legales de depósitos y colocaciones. ¿Y qué más dice abajo? A ver. No es cierto que se utilicen criterios débiles de seguridad para las inversiones previsionales. Claro, eso con relación a los cambios que se hizo, ¿verdad? Sí, a la flexibilización, de reglamento interno, digamos, del IPS para realizar operaciones, depósitos en entidades bancarias. A ver el comunicado que hizo la Asociación de Asegurados. Los asegurados debemos prepararnos para frenar con la movilización este robo. En los últimos días saltaron a la luz pública gravísimos hechos que en conjunto representarían un peligroso plan de vaciamiento de las arcas del Estado, gran parte de las cuales pertenecen a los fondos jubilatorios del IPS. Desde la Asociación Nacional de Asegurados vemos con extremada preocupación esta situación, teniendo en cuenta que nuestro país ha experimentado situaciones lamentables en la pasada década de los 90, en la que el IPS sufrió el robo de más de 900 millones de dólares. Justamente hablaba acerca de eso Pedro allí, decía que en aquella época los controles eran sumamente frágiles, ¿verdad? Sí. Frágiles y débiles. No, prácticamente a los amigos se le daba el crédito a sola firma, ¿verdad? Sí, literalmente es así. Bueno, todas las aristas en torno a esta discusión que se tiene sobre los fondos, el manejo de los fondos del IPS.